El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Shalom amigos, le habla More Joseph, director Les Haim. Para mí es un gusto estar con ustedes otra vez aquí en PAB 550 en nuestro programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Les Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces antiguas de la fe que luego se convirtió en el cristianismo moderno que tenemos hoy. Buscamos enseñar a las personas a conocer la figura histórica del Maestro Nazaret, su vida, su obra, lo que él enseñó, de dónde salió y cómo sus discípulos siguieron este movimiento mesianista que transformó la realidad de la relación del hombre con Dios. Y no solamente esto, sino que nos llevó a todos nosotros a regresar a las fuentes y conocer quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente, como de costumbre, todos los domingos. Y hoy tengo un comentario que gira alrededor de lo que hemos estado viviendo en el día de ayer, en los pasados días, y lo que nos vamos a enfrentar en los próximos días. Como ustedes saben, nosotros seguimos el ciclo anual de estudios del Pentateuco, la Torá, conforme está establecido en la tradición bíblica de Israel. En el pueblo de Israel todos los años se estudia las porciones semanales de Moisés. Y nosotros seguimos esa línea porque así lo decretaron los apóstoles. Usted va al capítulo 15 del libro de los Hechos, se va a encontrar que los apóstoles dieron instrucciones para los creyentes en la mesianidad del Mesías y eventuales discípulos que guardaran una serie de leyes que giraban alrededor de la pureza como el inicio de este proceso de inclusión en la fe del Mesías. Y que tenían ellos la oportunidad de escuchar a Moisés todos los sábados en la sinagoga, como dice el texto del capítulo 15, todos los Shabbat en la sinagoga. Y a los discípulos les pareció muy bien ese decreto de Jacobo, y así comenzaron a promoverlo. Si usted lee el capítulo 15 completo, se va a dar cuenta que comenzaron a promover ese decreto, así que lo dieron por importante para la fe del Mesías. Y es importante saber que el Mesías le dijo a Simón Kefa, a Pedro, que todo lo que se permitiera aquí en la tierra sería permitido en el cielo, y todo lo que no se permita aquí en la tierra no será permitido en el cielo. Eso que le dice el Maestro Nazaret a Simón Kefa, a Pedro, en el momento que Simón Kefa, Pedro le identifica a Yeshua como el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, eso no tiene nada que ver, amigos, con esta idea moderna de usted decretar o declarar con su boca cosas para que pasen en el cielo. Es una forma de dar instrucciones al divino, al Ser Supremo, sino que giraba alrededor de la costumbre que existía en esa época de las diferentes sectas establecer su forma de ordenanza y observancia de acuerdo al fundamento básico de la Escritura. Y usted va a encontrar que esto mismo lo siguen los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando el decreto de Jacobo, a quien usted conoce como Santiago, Santiago es una palabra en español que no es el nombre correcto de Jacob, Jacob Hasadi, que le conocían como Jacobo el Justo, era un hombre muy querido en el pueblo de Israel, fue muerto de forma injusta, como la historia de Israel ha demostrado que todos los hombres de Dios han sido muertos de forma injusta. Jacobo el Justo, que parecía ser la cabeza de la secta de los nazarenos después de la muerte de nuestro Señor, decretó que se observara una serie de leyes de pureza que tienen su origen en la Torá. Así que lo que ellos decretaron para los gentiles se convirtió en algo permitido en el cielo. Y esto es importante porque entonces ellos dicen que Moisés tiene quien lo predique toda la semana. Y nosotros en Eshaim seguimos esa línea. Leemos a Moisés toda la semana, seguimos el ciclo de estudios anual del pueblo de Israel. Y ayer era un día especial, era una lectura especial porque conforme al calendario que tenemos hoy día de observancia en el pueblo de Israel, el día de ayer fue el día de sonar la trompeta, conocido en hebreo como Yom Teruah.
La tradición del pueblo de Israel también lo observa como un año nuevo, Rosh Hashanah, pero bíblicamente hablando se conoce como el día de hacer sonar la trompeta. Muchas personas piensan que esa trompeta es un shofar, un cuerno de carnero. Sin embargo, la lectura bíblica nos dice claramente que este sonido se hacía con dos trompetas de plata que el Eterno le había ordenado a Moisés en el capítulo 10 del libro de Números construir para convocar al pueblo y a anunciar el movimiento de las tropas, etcétera, etcétera. Si usted lee el texto con calma, el texto le dice a usted que son los sacerdotes los que tienen la responsabilidad de hacer sonar ese sonido, y el sonido era un sonido terúa, que es un sonido de alarma. Se hacían dos sonidos distintivos en estas dos trompetas. Uno era el tequía, que era el sonido de convocar, de reunir al pueblo, y el otro era el sonido terúa. Y en esta fiesta, que se encuentra dentro de los tiempos señalados según el ciclo de temporadas conforme al servicio ritual que se hacía en el santuario, este día, que comienza en el primer día del mes séptimo, marca con el sonido de alarma el inicio de la temporada y sus días señalados en otoño. Hay una gran relación entre las fiestas y las estaciones del año. Usted va a encontrar, por ejemplo, que la cebada tenía que estar madura en el mes para poder celebrarse las fiestas de primavera, y la madurez de la cebada marcaba el inicio de la primavera. Obviamente, el clima en Israel es un clima que tiene sus temporadas frías con nevadas y tiene sus temporadas calientes con el verano. Y la primavera marcaba esa transición del invierno a la primavera, al verano, y la madurez de la cebada marcaba daba esa señal de que había llegado la temporada señalada de primavera. Así mismo sucedía con el otoño, pero en el caso del otoño no se esperaba que el fruto de alguna fruta o de algún producto de la tierra estuviera listo, sino que los sacerdotes tenían la responsabilidad de hacer sonar estas trompetas como una forma de alertar, de llamar al pueblo, anunciarles al pueblo, darle a conocer al pueblo que había llegado la temporada de otoño y sus respectivos días señalados. Ahora, aquí nos lleva una pregunta en lo que respecta a la forma bíblica en que este día se observaba. ¿Por qué los sacerdotes tenían que hacer sonar ese día las trompetas en sonido teruá, en sonido de alarma, en sonido de despertar? Algunas personas interpretan el texto como queriendo decir que el pueblo tenía que gritar de júbilo y de alegría porque llegaba la fiesta de otoño. Sin embargo, cuando vemos el capítulo 10 de Números, donde el Eterno da una descripción a Moisés de cómo se habrían de utilizar estas dos trompetas, vamos a ver que el sonido de teruá tenía que ver con un sonido de movimiento de ejército y a la misma vez un llamamiento de alerta por peligro o la llegada de situaciones que debía el pueblo estar despierto ante ellos. Y aquí nos lleva entonces a comenzar a hablar un poco de lo que representa realmente este sonido de teruá, este sonido de trompeta. Para ese entonces, en el tiempo bíblico donde estaba la observancia del santuario y los respectivos señalamientos conforme el Eterno le había entregado a Moisés, sonar ese día la trompeta representaba un despertar, un llamado, un anuncio de alerta de que venían días que Dios había señalado como importantes para continuar la relación con el ser divino. Y estos 10 días que comenzaban a partir del sonido del teruá, el sonido de la trompeta en alarma, eran los 10 días de arrepentimiento que el Eterno le concedía al pueblo antes de que en Yom Kippur, el día de expiación, se concediese el destino final del pueblo. En el tiempo que esto fue entregado, la cultura de Israel era una que giraba alrededor de la agricultura y los sacrificios de animales. Estamos hablando de un tiempo muy diferente al nuestro. Así que tenemos que tratar de entender lo que estamos leyendo a la luz de cómo ellos veían su realidad. Y el otoño era muy significativo para ellos porque representaba la última cosecha, la cosecha tardía que ellos iban a recoger, específicamente las cosechas del vino y del aceite.
y los diferentes frutos también que producía la tierra. La tierra producía 7 frutos importantes que tenían que ser presentados al Eterno, y ellos iban a recolectar estos frutos y a la misma vez iban a hacer una serie de rituales en lo que respecta al sacerdocio como una forma de agradecerle a la deidad el bien que habían recibido y esperar las lluvias que vendrían en su temporada para poder tener cosechas para el año próximo, para la próxima cosecha que sería en primavera. Y todo este sistema que vemos en la Biblia comienza a construirse dentro de esta cultura, pero a la misma vez comienza a transmitir ideas que el soberano tiene en su mente para enseñarnos de forma gradual, en forma revelada, poco a poco, con los profetas en la mano, lo que el Eterno deseaba hacer desde un principio, cuando el humano cayó de su gracia con él. Y esta temporada de otoño nos invita a nosotros a reflexionar un poco de cómo ha sido nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de dirigirnos ante el Ser Supremo. Y el día de Yom Kippur nos habla de esa necesidad que tiene el humano, no solamente el pueblo de Israel, porque recuerde que el pueblo de Israel fue escogido por el Eterno para ser una nación santa y un pueblo sacerdotal, es decir, que ellos iban a ser prácticamente los representantes de Dios ante el mundo. Y eso es importante porque vas a encontrar que cuando el pueblo se desvía del camino y sufren el exilio y comienza la corrupción dentro de los lideratos del pueblo, usted va a encontrar profetas diciendo que el nombre de Dios ha sido profanado en las naciones por causa de ellos. Y esto porque ellos tenían la responsabilidad de emular el nombre santo del Eterno. Y al no hacerlo, entonces se profanaba el nombre de Dios. Así que esto también nos lleva a nosotros a reflexionar si nosotros somos personas que servimos al Dios de Israel, que creemos en su Mesías y esperamos su reino, cómo debemos conducirnos nosotros, porque nuestra conducta también puede hacer que el nombre de Dios sea profanado y sea maldecido en las naciones por causa de nuestra conducta. Y es muy cierto esta realidad, y usted lo puede ver a su alrededor, simplemente tiene que abrir sus ojos y sus oídos para ver. Pero regresando al asunto de otoño, vamos a ver que en el anuncio de Teruá de esta temporada marcaba el inicio de las temporadas, fiestas o los tiempos señalados de otoño, y a partir del día 1 del mes séptimo se comenzaba a contar los 10 días de arrepentimiento antes de la llegada del día de expiación. Y este día de expiación representaba la restauración y a la misma vez la continuidad de la relación de pacto que tenía Dios con su pueblo. Y Dios demandaba que el pueblo tuviese un nivel de santidad de emular, y cuando hablamos de santidad es una palabra que nosotros le hemos dado un toque religioso sin perdiendo el sentido natural de la palabra. La palabra kadosh en hebreo viene de una raíz que significa separado, algo que es sacado de lo normal, de lo que es común, para ser utilizado o hacer algo que es diferente a lo común. Y usted va a encontrar que el primero que es llamado Kadosh o santo es el Creador, porque en comparación a los dioses de las naciones que de esa época, cuando esta revelación está llegando, el Dios de Israel tiene una forma de proceder a los ojos de los israelitas bien diferente a los demás dioses de las naciones. Y asimismo el Eterno llama a su pueblo santo, porque el pueblo fue llamado a conducirse y a comportarse de una forma diferente a los demás pueblos. Cuando los nazarenos comienzan a enseñar que los gentiles también son llamados santos por causa de el perdón de pecados y la restauración que el Mesías hace, conforme fue declarado por los profetas, se nos llama santos, se nos menciona esa palabra, se nos identifica con ese título, porque también nosotros fuimos llamados a hacer cosas diferentes a los que las demás naciones hacen, a los que los demás pueblos hacen. Y cuando comenzamos a seguir el camino que todo el mundo sigue, entonces esa palabra se trastoca, esa palabra pierde el sentido. Pero regresando al asunto de las fiestas de otoño, esta temporada marca ese inicio, viene el día de Yom Kippur, y el día de Yom Kippur es un día muy importante para el pueblo de Israel, lamentablemente por el asunto de la destrucción del templo y
el estado que se encuentra Jerusalén en estos momentos, que sigue siendo aullada por los gentiles. ¿Por qué? Porque está la mezquita allí en el monte, y eso da una señal clara que los gentiles todavía siguen dominando el monte, algo que el Mesías dijo en Lucas. El pueblo de Israel no puede conseguir hoy día, de acuerdo al estatuto bíblico, la expiación para el perdón de los pecados. Sin embargo, el Eterno se había anticipado a todo evento que va a suceder. Y el Eterno ya había puesto, a través de la declaración de los profetas, un sustituto, una mejor expiación. Y esta sería a través del siervo que sufre, como aparece en Isaías 53. Este siervo que sufre, los nazarenos lo identifican como su maestro, como su Mesías. El Mesías, hijo de David, descendiente de la casa de David, Yeshua de Nazaret. Y el autor hebreo escribe un extenso libro, una extensa carta, muy interesante, que dentro de ella habla de cómo, y es importante saber en el tiempo que se está escribiendo, la carta de los hebreos fue escrita primeramente a judíos mesiánicos o judíos cristianos. Eran judíos que creían que Yeshua era el Mesías. No fue escrita para gentiles, por eso es que el lenguaje que utiliza el autor es un lenguaje que ahora usted puede entender un poco porque tiene en su mano la Biblia y usted puede leer la Biblia. Pero en el tiempo que estos documentos fueron escritos, amigos, no todo el mundo tenía una Biblia, no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir. Era un mundo muy diferente al de nosotros. Y incluso estoy cogiendo unas clases en este trimestre donde el profesor está hablando que el 90% de las personas que vivían en la antigua Judea de la época del Segundo Templo no sabía leer ni escribir. Así que es un mundo muy diferente al nuestro, ¿ok? Y tenemos que entender eso. Y el autor de Hebreos, hablándole a este grupo de creyentes y discípulos del Mesías, que están viviendo en un tiempo difícil en la Judea del Segundo Templo, porque están viviendo un tiempo donde claramente hay señales que el templo iba a ser destruido y que venía un tiempo de gran oscuridad para el pueblo. Él está escribiendo en su carta cómo el Eterno ya había anticipado esos eventos y estaba transicionando a los elegidos a entender lo que era la Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado. Y el pacto renovado, según lo presenta el autor de Hebreo, sería mucho mejor que el pacto que ofreció el Eterno en Sinaí, porque no requeriría primeramente de hombres imperfectos, hombres que están sujetos a pasiones de carne, a tener que hacer todos los años un ritual para conseguir la aprobación de la deidad y la expiación necesaria para continuar la vida. No tenían que hacer una serie de rituales. Estos hombres tenían que hacer una serie de rituales que estaban ordenados por Dios, no son rituales de hombre, ordenados por Dios, que no alcanzaban el fin último, que era mantener la relación del ser supremo con el ser humano. La expiación de Yom Kippur representaba la limpieza del santuario, la morada de Dios, y la limpieza del pueblo, para que ambos, Dios y el pueblo, pudiesen continuar esa armonía, esa relación de pacto que ellos habían entrado desde que fueron convocados en el Sinaí y aceptaron las palabras del Eterno a través de Moisés. La evidencia histórica nos muestra cómo el pueblo falló en hacer eso, pero el Eterno había hablado por medio de los profetas de que restauraría esa relación y haría un nuevo pacto, un pacto renovado, un pacto mucho mejor al primero, donde Él no se acordaría más de los pecados y los perdonaría para siempre. Y eso es bien interesante porque esa idea que encontramos en Jeremías 31, donde se habla de ese nuevo pacto 31-31, el autor de la carta a los hebreos lo tiene en mente cuando comienza a exhortarle a estos judíos, comienza a darle palabras de consuelo a estos judíos cristianos o mesiánicos de la época del Segundo Templo. Les estaba diciendo, viene un pacto renovado, estamos bajo ese pacto renovado, y para que ese pacto comience y comience a existir es necesario que el otro desaparezca. Así que de cierta forma él estaba relacionando la eventual destrucción del santuario con la desaparición del antiguo pacto y la aparición del nuevo. La aparición del nuevo no representaba, amigo, esta idea que tenemos nosotros de que ya lo que Moisés escribió no tiene ninguna validez y que ahora lo que está en el Nuevo Testamento es lo que tiene validez, porque en el momento que él está escribiendo eso no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. Simplemente él está hablando de cómo la relación
entre el Ser Supremo y su pueblo iba a ser cambiado, pero era necesario que para que ese cambio ocurriese, el pueblo aceptase el mensajero del pacto, como dice Malaquías en el capítulo 3, que el Eterno enviaría a ese mensajero del pacto y que todo aquel que recibiese al mensajero del pacto recibiría al que lo envió. Por eso usted va a encontrar que los nazarenos hablan, ponen a Yeshua diciendo que él envía a sus discípulos y él dice, el que los rechace a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así que son ideas importantes tener en cuenta para poder entender todo lo que se está relacionando en estos textos. El autor de Hebreo tenía eso en mente al decir, si ustedes se mantienen fiel en el pacto renovado que Dios había ofrecido a través del mensajero del pacto, ustedes no tienen que tener preocupación por la necesidad de la expiación en el día de Yom Kippur, porque recuerde que si se destruye el templo, no hay expiación. Y si no hay expiación, la relación con el Ser Supremo no se mantiene, no se preserva, porque la expiación garantizaba, y volvemos a lo mismo, cuando dé la enseñanza el día 28 de septiembre sobre el día de Yom Kippur, pues los que me están escuchando van a poder entender mucho mejor, y hablaré con ustedes un poco de eso el día 27, si así el cielo lo permite, aquí en PAB. La expiación que se hacía en Yom Kippur purificaba el santuario y purificaba el pueblo para preservar esa armonía, esa relación de pacto que tenía el pueblo con Dios. Entonces, el autor hebreo tiene eso en mente y está diciendo, imagínense, si el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto más el Eterno va a tratar a aquel que ha rechazado al mensajero del pacto, que ha dado por inmunda la sangre derramada por él? ¿Crees tú que lo va a tratar con bien? Una forma de exhortar a su audiencia a comprender que no deben abandonar, no deben olvidar, no deben dejar a un lado lo que el Eterno hizo a través de su Mesías. Y esto nos lleva a nosotros también, en esta temporada, a reflexionar, a pensar en cómo nosotros hemos sido grandemente bendecidos con este regalo que Dios nos dio, porque escúcheme bien, si usted ha leído a Moisés, usted se va a topar con la sorpresa de que las naciones no estaban por ningún lado en este pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Israel, el pacto era con Israel. Claro, ese pacto llevaba una responsabilidad grande sobre el pueblo, y no es que Dios desprecie a las naciones, sino que el pueblo tenía responsabilidad de hacerle conocer a las naciones al Dios de Israel. Como dice el Salmo 145, David diciendo, y yo proclamaré tu grandeza a la asamblea, y ellos darán a conocer tus maravillas, dando a entender de que el pueblo iba a seguir lo que hacía su líder, que era David, y esto es importante porque asimismo el Mesías hizo con sus discípulos. Les dio a conocer las maravillas del Eterno, y ellos se encargaron luego, por el decreto del Santo Maestro, de proclamar las maravillas del Eterno a las naciones. Y por eso es que hay una gran relación entre esa encomienda que le da el Mesías y el día de Pentecostés, el día de Shavuot, porque en el día de Shavuot Hashem, el Eterno, adopta al pueblo de Israel como su pueblo y le da la encomienda de ser una nación santa y un pueblo sacerdotal. Y eso mismo el Mesías hace con sus discípulos, todos sus discípulos eran judíos, le da a ellos esa encomienda que comenzó en el Sinaí, de comenzar entonces a promover y a promulgar las maravillas de Dios. Hay tantas cosas interesantísimas en la Escritura que nos hablan muchísimo de cuán grande es el Eterno y cuán hermosas son las cosas que Él ha preparado desde antes de los tiempos, cuando nosotros estamos dispuestos a leer y a estudiar. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar a Moisés, que ha sido algo muy importante para nuestro ministerio, comenzar a estudiar a Moisés nos ayudó muchísimo a trazar correctamente el sentido de las enseñanzas de nuestro Mesías y el sentido de las enseñanzas de Pablo de Tarso. Porque muchas personas, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de toparme con personas que me dicen, pero ¿cómo tú vas a estar estudiando la ley si Pablo dice que Cristo nos liberó de la maldición de la ley? Y estas personas que piensan así están señalando o están mencionando una palabra que dice Pablo, desconociendo de dónde saca la idea Pablo y qué pasó en la historia para que Pablo de Tarso dijese eso y cómo eso Pablo lo entendía a la luz de la Escritura. Porque usted va a encontrar que el mismo que dice eso, dice en una carta que la ley es santa, justa y buena, y que le dice a Timoteo, que fue un hombre escogido
por Pablo para que fuera líder de la congregación que se le asignó a él, le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y eso está en 2 Timoteo. Si usted lee esa carta, en ese momento que Pablo de Tarso dice eso, no existía Nuevo Testamento. Quiere decir que las escrituras que está hablando Pablo es el Pentateuco y los profetas y los escritos, o lo que se conoce como el Tanaj. Así que nosotros en Eshaim hemos tenido la oportunidad de obedecer el decreto de los apóstoles, que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y a la misma vez hemos podido ver con claridad todo lo que el Santo Maestro enseñó y todo lo que los discípulos estaban enseñando, porque el mensaje de ellos guarda gran relación con las promesas, las cosas que fueron escritas desde el principio y fueron reveladas a los profetas. Eso es algo maravilloso para nosotros. Así que para los últimos minutos que me queda del programa, quiero mencionarles que en la temporada de otoño tiene ese sonido de alarma, ese llamamiento de llamar al pueblo a arrepentimiento. Y usted podría decir en estos momentos, el templo fue destruido, ya no estamos bajo ese pacto. Es muy cierto. Pero, ¿qué tal si tomamos en consideración lo que representaban estas fiestas señaladas y su significado, y lo comenzamos a mirar desde el punto de vista de esto es sombra de algo que habrá de venir, como dice Pablo de Tarso en Colosenses. Pablo de Tarso en Colosenses le dice a los gentiles que las fiestas, los días sagrados, son sombra de lo que ha de venir. Él no está diciendo que no sirven, que no son válidas. Él dice que son una sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Para poder conocer eso que ha de venir, amigos, es necesario estudiar la sombra. Y por eso nosotros nos hemos tomado el tiempo de estudiar estas festividades, estos tiempos señalados, y hemos comenzado a ver con nuestros ojos lo que ha de venir. Y mire qué cosa interesante para cerrar. El día de Yom Teruah se sonaba trompetas de plata en sonido de alarma para despertar al pueblo antes de que viniese el juicio del Eterno, que se finalizaba en Yom Kippur. Y en el libro de Revelaciones tenemos 7 ángeles tocando 7 trompetas, cuya función es enjuiciar a aquellos que no quieren escuchar el mensaje divino. Cosa interesante, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para más. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. La semana próxima vamos a seguir hablando de esto y muchos temas más que tenemos en la medida que vamos estudiando la Escritura. Usted escuchó al More Yosef en el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Buena semana.